Mi nombre es Jesús Daniel Reyes de la Cruz, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana del Departamento de Ingeniería Industrial. Esta es una presentación para la materia de Control Estadístico de la Calidad, Unidad 3, ejercida por el profesor Juan Morales. La presentación va a basarse en 3 puntos. En la primera parte vemos la parte teórica, la cual estará conformada por gráficas de control, tipos de datos de gráficas de control y gráficas de control para atributos. Posteriormente pasamos en la parte de prácticas, o sea, ejercicios, y realizaremos gráficas de control por atributo, gráficas P, gráficas de control por atributo, gráficas NP, gráficas U y gráficas C. Y por último vamos a ver el proyecto, aplicación de los conocimientos adquiridos a una situación real laboral. Como primer tema tenemos gráfica de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluye una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Como pueden ver, aquí tenemos un ejemplo de una gráfica de control. La línea superior, la línea inferior, la media y cómo se comportan los diferentes valores. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que éste presente una variación por causas especiales. ¿Cómo utilizar las gráficas de control? Como primer punto tenemos demostrar si su proceso es estable o consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto de control. Ningún punto fuera de control. Siguiente paso. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Tercer paso, evalúe la eficacia del cambio de un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del proceso. Y por último tenemos, comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a identificar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo, debajo de la línea central, que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Bueno, como ya les había mencionado, aquí tenemos el límite inferior y el límite inferior y la línea de control central. Y pues un ejemplo de del comportamiento de los diferentes valores. Aquí tenemos un punto fuera de control que generalmente puede indicar una inconsistencia, pero algo aceptable. Límites de control versus límites de especificación. ¿Qué son los límites de control? Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. ¿Qué son los límites de especificación? Los límites de especificación son los valores entre los cuales deberían funcionar los productos o servicios. Estos límites por lo general se establecen de acuerdo con los requisitos del cliente. Por ejemplo, usted imprime etiquetas para un proceso de envío. Si las etiquetas son demasiado grandes o demasiado pequeñas, no se cargan correctamente a una impresora. ¿En qué se diferencian los límites de especificación de los límites de control? Bueno, los límites de control se calculan a partir de los datos del proceso. Representan el rendimiento real del proceso. Los límites de especificación son definidos por el cliente y representan el rendimiento deseado del proceso.
Los límites de especificación y los límites de control se utilizan con fines diferentes. Los límites de control permiten evaluar si el proceso es estable. Los límites de especificación permiten evaluar qué tan capaz es el proceso de satisfacer los requisitos del cliente. Tenemos la línea central en una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el proceso deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de la calidad graficada. Utiliza la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. Aquí tenemos dos ejemplos, una gráfica por variación por causas comunes. Podemos notar que los puntos se encuentran aleatorios, en lugares muy aleatorios, pero dentro de los diferentes límites. Y aquí tenemos una variación por causas especiales, que como podemos ver siguen una secuencia los puntos y salen de los límites. Aquí se requiere una acción inmediata. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurriría en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Por ejemplo, tenemos un proceso que es hornear un pan. Causa común de variación: el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Y una causa especial de variación es: al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Pruebas para detectar causas especiales de las gráficas de control. Prueba 1. Un punto a más de 3 sigma de la línea central. La prueba 1 identifica subgrupos que son poco comunes en comparación con otros subgrupos. La prueba 1 se reconoce universalmente como una prueba necesaria para determinar situaciones fuera de control. Si pequeños cambios rápidos en el proceso son de interés, usted puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control que tenga mayor sensibilidad. Prueba 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 identifica cambios rápidos en el centrado o variación del proceso. Si pequeños cambios rápidos en el proceso son de interés, usted puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1, a fin de crear una gráfica de control que tenga mayor sensibilidad. Prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta tendencias. Esta prueba busca series largadas de puntos consecutivos de manera constante, aumentan o disminuyen de valor. La prueba 4. 14 puntos consecutivos alternativamente arriba y abajo. La prueba 4 detecta variación sistemática. Usted desea que el patrón de variación en un proceso sea aleatorio, pero un punto no pasa a la prueba 4 podría indicar que el patrón de variación es predecible. La prueba 5. 2 de 3 puntos o más de 2 sigma de línea central, del mismo lado, por supuesto. La prueba 5 detecta pequeños cambios rápidos en el proceso. Prueba 6. 4 de 5 puntos a más de 1 sigma de la línea central, del mismo lado. La prueba 6 detecta pequeños cambios rápidos en el proceso. Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de 1 sigma de la línea central, en cualquier lado. La prueba 7 detecta un patrón de variación que a veces se toma erróneamente como evidencia de un control adecuado. Esta prueba detecta límites de control que son demasiado amplios. Los límites de control que son demasiado amplios generalmente se deben a datos estratificados. Lo que ocurre cuando una fuente de variación sistemática
está presente dentro de cada subgrupo. Prueba 8. 8 puntos consecutivos a más de un sigma de la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. En un patrón de mezcla, los puntos tienden a ubicarse lejos de la línea central y cerca de los límites de control. Tipos de datos de gráficas de control. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Datos de atributos. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, binomiales o Poisson. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributo con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Datos de proceso de eventos poco comunes. Las gráficas de control para eventos poco comunes muestran la cantidad de tiempo o el número de oportunidades entre eventos. Los puntos graficados que son mayores en una gráfica de control para eventos poco comunes indican un tiempo más largo entre eventos. Los puntos graficados son más bajos en la gráfica, indican un tiempo más corto entre eventos. Datos de procesos multivariados. Usted tiene datos multivariados y recoge más de una variable continua del mismo proceso. Puede monitorear múltiples variables en una gráfica de control multivariada cuando las variables están correlacionadas. Por ejemplo, puede monitorear la temperatura y la presión para un proceso que produce partes plásticas moldeadas por inyección. Para determinar si debe utilizar una gráfica de control univariada o multivariada, cree una matriz de correlación de sus variables. Si las variables se relacionan, considere la creación de una gráfica de control multivariada. Datos de proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamados defectos o unidades no conformes, también llamadas defectosas. Una no conformidad se requiere una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Datos del proceso sobre atributos, datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para moldear una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar coloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una descoloración y 2 tirones, sería un total de 3 defectos. Datos del proceso sobre atributos, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestradas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección
automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionan que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los análisis registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Continuando con la presentación, tenemos Attribute Control Charts. They dictate measure the defects in the production operation as offset to measure on particular value of quality, characterized as is done in a variable process. They should be used in manufacturing because attribute or pass-fail test that is easier to collect than actual variable measure. Attribute that requires much less operator training. Attribute that can be called directly from manufacturing process, especially if there is high degree of automation. Attribute control charts. P chart controls the fraction non-conforming. NP chart control the number non-conforming. C charts controls the numbers of non-conforming. U charts control the number of non-conforming. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de las gráficas de control. Por ejemplo, las gráficas de control NP, las gráficas de control P, la gráfica de control de U y gráficas de control C. Interpretive control charts. NAPRO is using 8 rules to know for identifying out of control condition on control charts. Western electric rules, Walter Seawards. Trends, outliers, patterns. Western electric rules. Rule 1. 1 point beyond zone A. Rule 2. 9 points and a row on side of the average in zone C or beyond. Rule 3. 6 points and a row steady screaming or decreasing. Rule 4. 14 points in a row alternating up and down. Rule 5. 2 out of 3 points in a row in zone A or beyond. Rule 6. 4 out of 5 points in a zone B or Gen. Rule 7. 50 points in a row in zone C above and below the center line. Rule 8. 8 points in a row on both sides of the center with none and zone C. Muy bien, ahora vamos a continuar con la parte práctica, el cual son los ejercicios. Iniciamos con las gráficas P. La gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. Gráficas P de Laney. La gráfica P de Laney es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Laney puede ser útil en las siguientes situaciones. Por ejemplo, si tenemos grandes subgrupos y sus datos representan dispersión excesiva, y si sus datos presentan dispersión insuficiente.
Los cálculos para la gráfica P de Line incluyen sigma como z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Line es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Y tenemos un ejemplo. Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía según USA Today. Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, vamos a tener que abrir el archivo de Minitab para poder hacer el siguiente ejercicio. Ok, nos pide realizar una gráfica P y para ello primero vamos a hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico nos sirve para ver qué prueba es la que podemos utilizar. Para ello vamos a irnos a estadísticas, gráficas de control y en el apartado que dice gráficas de atributos vamos a elegir el diagnóstico de gráfica P. En la variable vamos a seleccionar la columna 3 que dice defectos y tamaño de los subgrupos. Tenemos entendido que son de 10.000. Aquí está. Y le damos a aceptar. Y aquí tenemos el diagnóstico. Y el diagnóstico nos dice: el uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considera usar una gráfica P de Line. Ese diagnóstico es muy útil para decirnos qué gráfica es la que necesitamos, ¿no? Para ver en cuál podemos confiar más. Pero vamos a hacer ambas. Igual, nos damos a estadísticas, gráficas de control, gráficas por atributo y gráficas P. Elegimos como variables defectos y el tamaño de los subgrupos dijimos que son 10.000. Nos vamos a opciones de gráfica P y donde nos dice prueba vamos a seleccionar todas las pruebas para que nuestra gráfica pueda detectar algún punto o alguna anormalidad. Le damos a aceptar y aceptamos. Y aquí tenemos nuestra gráfica P de defectos. Como podemos notar, tenemos el límite superior y el límite inferior y 4 puntos marcados de rojo, los cuales están fuera de control. O existe alguna anormalidad ahí que debemos de revisar. Ahora sí, vamos a hacer la gráfica P de Line. Igual elegimos defectos, tamaño de subgrupo. También podemos elegir, si ya tenemos el número de subgrupos, como en este caso el número de columnas, elegimos nada más la columna que dice tamaño de lotes y elegimos todas las pruebas. Podemos ponerle también una etiqueta. Y aquí la tenemos. Y aquí nos dice que el valor sigma z es igual a 0.738.
y podemos comparar ambas gráficas. Y como podemos ver en una gráfica P, simplemente nos indica 4 puntos fuera de control, y en cambio la gráfica P de Laney nos indica 5 puntos. Esto, por ejemplo, esta gráfica no logró detectar un punto más y esta sí la pudo detectar. Entonces quiere decir que esta es más confiable. Podemos confiar mejor para poder revisar nuestros procesos. Aquí las tengo, aquí ya las tenía preparadas. Y bueno, pues aquí tenemos ya la comparación, ¿no? Continuemos. Continuamos con el ejemplo. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estático. Ok, bueno, aquí tenemos las gráficas de control, pero vamos a ver cómo llegamos a cómo se realizan estas gráficas. Pues ya las podemos cerrar. Igual, primero hagamos nuestro diagnóstico, estadística, gráficas de control, atributos y diagnóstico de gráfica P. Aquí, por ejemplo, como el tamaño de los subgrupos no es un dato constante, tenemos diferentes datos, simplemente elegimos la columna y listo. Aquí tenemos esto. Nos dice, el uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica P de Laney. Excelente, entonces como les había mencionado, elegimos todas las pruebas y le damos a aceptar. Y tenemos nuestra gráfica P de Laney. Como podemos ver, tenemos ciertos límites, por decir así, debido a que nuestro tamaño de lote pues no es constante, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que tenemos de 10.000, 5.000, 15.000, 12.000, 10.000, 1.000. Es por ello que en la gráfica se nos muestra de esta forma, con diferentes puntos y diferentes límites, por decir así. Así que podemos hacer la comparación. Aquí lo tiene. Y pues vemos que aquí se nos marcan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos fuera de los límites, y aquí simplemente son 3. Esto nos podría generar mayor confianza. Aquí quizá nuestra línea esté bien y la vamos a marcar como mala, ¿no? Debido a estos puntos anormales. Okay. Ahora tenemos las gráficas NP. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicletas que están desinfladas, el número de logotipos impresos que están manchados. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad, se puede evaluar siempre. Se considera que la unidad es conforme o no conforme.
La gráfica NP es similar a la gráfica P. Sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Por ejemplo, Guidant Corporation fabricó desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía según USA Today. Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación, se presenta el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí ahorita vamos a ver cómo se realizó la siguiente gráfica. Entonces, entramos a estadística, gráficas de control, de atributo y NP. Variables elegimos defectos, tamaño de subgrupos, tamaño de lote, opciones de gráficas, seleccionamos todas las pruebas, aceptar y podemos poner una gráfica NP, ¿no? O una etiqueta, perdón. Le damos a aceptar. Como podemos ver, aquí tenemos la gráfica NP, que como ya habíamos mencionado, grafica las unidades no conformes simplemente, y es mucho más sencillo de poder entender. Ahora tenemos un ejemplo. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construya una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a ver cómo llegamos a esto. Entonces dijimos estadística, gráficas de control, gráficas de atributo, NP, defectuosas y el tamaño del lote. Y aquí tenemos la gráfica NP de piezas defectuosas. Como podremos ver, simplemente grafica las piezas defectuosas y nos marca los casos especiales, las que están fuera de control. Continuando con la presentación. Ahora continuamos con las gráficas U. Una gráfica U grafica el número de defectos, también llamadas no conformidades, por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Un ejemplo, puedo utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 piezas de alfombra, o el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Puede inspeccionar un tipo de defectos, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos,
tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas, puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptable. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo de gráfica U. Un fabricante de pantalla LCD monitorea los defectos de las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferente. Utilizan una gráfica U para monitorear el número promedio de píxeles muertos por día. Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número inusualmente alto de píxeles muertos. Gráficas U de Laney. La gráfica U de Laney es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de efectos por unidad que produce su proceso. La gráfica U de Laney puede ser útil en las siguientes situaciones. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos representan dispersión excesiva. Sus datos representan dispersión insuficientes. Los cálculos de la gráfica U de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Laney es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. Por ejemplo, una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control U o Laney U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Primero vamos a hacer un diagnóstico. Bueno, abrimos el archivo. Y primero hacemos un diagnóstico para ver qué gráfica es la que vamos a utilizar. Y el diagnóstico nos dice: el uso de una gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica U de Laney. Ok, entonces usamos una gráfica U de Laney. Y elegimos defectos por unidades revisadas y el tamaño del subgrupo, el tamaño del lote. Y activamos todas las pruebas. Y como podemos ver, debido a que el tamaño de los lotes es variable, tenemos diferentes límites de control dependiendo de cada lote. Como podemos ver en el lote de 16 al 21, bueno, nos acercamos, y es en la muestra número 20, tenemos un lote fuera de control. Aquí podemos ir directamente y centrarnos qué es lo que salió mal directamente en ese punto. Pero podemos determinar que el control está bajo un control estadístico. Aquí tenemos, lo que había dicho anteriormente, es que hice una gráfica de control U y una gráfica de control U de Laney. Y efectivamente, como el diagnóstico nos dijo, puede tener como resultado que la gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Y lo podemos ver. Tenemos diferentes alarmas en diferentes puntos. Por ejemplo, en la 48 supongo, y diferentes puntos, cuando en la gráfica de control U de Laney simplemente nos muestra una alarma.
Esto quiere decir que esta es más confiable. Bien, continuamos. Tenemos un ejemplo. Una empresa que se dedica a la producción de arnés requiere monitorear su proceso de línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica U o Laney U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Podemos cerrar esto. Y primero hagamos un diagnóstico. Y el diagnóstico nos dice, el uso de gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica U de Laney. Vamos a realizar ambas para notar la diferencia, ¿no? Bueno, al hacer la gráfica U podemos notar diferentes puntos fuera de control. Por ejemplo, en el lote número 2, también tenemos en el lote número 12, 17 y 20. Pero como el diagnóstico nos dijo que puede tener alarmas falsas, ahora realicemos la gráfica U de Laney para ver si eso es cierto. Y como podemos ver, efectivamente, simplemente tenemos 3 puntos fuera de control. La muestra 22, la muestra 23 y la muestra 43. Y pues vemos que esta tiene más alarmas, ¿no? Aquí ya tenemos también la comparación, ¿no? Continuamos con las gráficas C. En general, las gráficas C se utilizan para graficar el número de lotes de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, una pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de defectos, píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Ejemplo, una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas. Debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes, a continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces, abramos los datos en Minitab. Y nos pide realizar una gráfica C. Vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributo y nos dice C. En variables elegimos defectos por unidades y podemos poner una etiqueta
También debemos activar todas las pruebas. Damos a aceptar y aceptamos. Y como podemos ver, pues nuestro proceso se encuentra bajo control estadístico. No tenemos ninguna anormalidad o ningún punto fuera de los límites de control. Por lo tanto, podemos determinar que sí está bajo un control estadístico. Lo tenemos. Aquí tenemos la gráfica. Ahora tenemos otro ejemplo. Una empresa que se dedica a la producción de arnés requiere monitorear su proceso a la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Y aquí lo tenemos. De igual forma tenemos un control sobre esto. Y entonces podemos determinar que si el proceso está bajo un control estadístico. Aquí lo tenemos también. Y podemos continuar con el nuevo proyecto, que como ya hemos sabido, al término de cada presentación aplicamos lo aprendido en una situación aplicada al campo laboral. Como podemos recordar, aquí tenemos ejercicios de la unidad 1. También tenemos de la unidad 2. Y posteriormente continuamos con la unidad 3. Aquí tenemos un ejemplo de gráfica U. Y por ejemplo, lo tenemos planteado de la siguiente manera. Un gerente de una empresa de transcripciones desea evaluar la calidad del servicio de transcripción. El gerente selecciona de forma aleatoria 25 conjuntos de páginas de órdenes consecutivas y cuenta el número de errores tipográficos. Cada conjunto tiene un número de diferentes páginas. El gerente crea una gráfica U para monitorear el número de errores. ¿Ok? Y aquí tenemos los datos escritos. Y primero, para poder realizar una gráfica U, debemos hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico nos dice: el uso de una gráfica U no debería tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. O sea que sí es confiable. Y como podemos notar, tenemos simplemente dos puntos fuera de control y con diferentes límites de control, ¿no? Límites superiores, perdón, debido a el número de páginas a los diferentes lotes. Y tenemos una simple alarma en la muestra 18 y en la muestra 6.
Por ejemplo, aquí lo tenemos también. También tenemos un ejemplo de gráfica C, planteada de la siguiente forma. Un ingeniero especializado en calidad que trabaja para un fabricante de papel tapiz desea evaluar la estabilidad del proceso de impresión cada hora. El ingeniero toma una muestra de 100 piezas de papel tapiz y cuenta el número de defectos de impresión que incluyen manchas de impresión, distorsión del patrón y tinta faltante. El ingeniero crea una gráfica C para monitorear el número de defectos. Entonces realizamos una gráfica de control C. Y como podemos ver, tenemos dos puntos ceros de control, los que son en la muestra 12 y en la muestra 13. Y por último tenemos un ejemplo de gráfica P. El supervisor de un centro de llamadas desea evaluar el proceso de contestar las llamadas telefónicas de los clientes. El supervisor registra el número total de llamadas entrantes y el número de llamadas no contestadas durante 21 días. El supervisor crea una gráfica P para monitorear la proporción de llamadas no contestadas. Y para ello primero hagamos un análisis de gráfica P. Un diagnóstico, perdón. Y el diagnóstico nos dice lo siguiente. El uso de una gráfica P no debería tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Entonces eso nos permite trabajar con una gráfica P obteniendo resultados aceptables. Activamos todas las pruebas y le damos a aceptar. Y aquí tenemos esta gráfica de control P. Y tenemos los diferentes puntos en orden. Podemos crear también una gráfica de control P de la NEI para ver si se parecen o no. Y compararlas. Y como podemos ver, ambas son iguales, representan lo mismo. No tenemos ningún límite fuera de control y todo está en orden. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es, pues lo que ya me había mencionado, ¿no? Y bueno, eso fue todo. Gracias.